¿Cómo se llaman los billetes estos? Florín. Florines. ¿Eh? Florines son, florines. Florines. Sí, 10 florines tienes. Calculadora, ¿verdad? Un número. Yes. No, un solo número, un dígito. 3. 6. 8. 9. Vamos a multiplicarlo. Dime 2, Castillo. 23. Dale igual. ¿Cuál es el resultado? 328 con 88 centavos. Si tenemos el billete de mi amigo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Los últimos 6 dígitos de estos números, ¿cuáles son? 32, 88 con 80. Impossível, velho. Tanya, Bosman. No, Momento, no, esta la tengo controlada. No, en serio, puedo hablar de cualquiera de ellos. No me la enseñes a mí, pero puedes mostrarla, Yo me giro. ¿Ok? Yo también lo puedo ver. Sí, claro, para que usted diga, verla es tuya. Ok. Fíjate, ahora mira, colócala ahí, ¿dónde tú quieres? Ya te la dejo. Fíjate. Despacito. Yo ahora lo que quiero es que sujetes este dedo. ¿Vale? Y sujeta estos dos. Claro, si ahora yo muevo los dedos, tú te das cuenta, ¿sí o no? Sí. Vale, mira. Si yo muevo los dedos ahora, así, tú te das cuenta, pero no los voy a mover porque lo único que voy a mover es exactamente, sin duda, sin duda, es así, sin duda. Ya salió una carta justamente la carta tuya, la carta de mi amiga, ¿sí o no? Xenan, você mesmo para mirar essa aqui da El Mago Juven de Cuba. Para esto. Nos te evitar a poder. ¿Cuánto tengo? 1. ¿Qué número me dijiste? 5. ¿Y ahí cuántos tienes? Y ahora tengo. ¿Cuántas hay? 1, 2, ¿Segura? 2, ¿Cuántas hay? 2, Más 2. 4. ¿Y la quinta? 5 monedas, lo has dicho el número 5. Pero lo mejor no es eso, lo mejor es que yo le digo a la quinta. Esta desaparece. Y ahora me queda 1, 2, 3, 4. Gente, agora uma pergunta. Aquí de abajo no quieres nada. No hay nada. Nada por aqui. Señores. Espera. Ok. Ahora no tengo nada. No. ¿Cuántas monedas hay? En total. 4. 4. ¿Sí? Ahora que desaparezca otra. 1, 2. Abre tu boca. Ah. É coisa pegar vaca e moneda. Pero bueno, ¿cuántas tengo ahora? Y recogiste 3. No, hay 4, mira. 1, 2, 3 y 4. Recogiste 3. Mira, y si yo cojo, mira, 1, 2, ¿cuántas tengo? 3. Hay 3. No, aquí no hay ninguna, porque solamente me queda una moneda. Y claro, está exactamente aquí. Están las otras.
Pues cosas así maravillosas que van a ver en el espectáculo, cosas así fantásticas, maravillosas y cosas únicas. Ustedes ya vieron. Compren sus boletos porque ustedes ya vieron. Yo voy a comprar mi boleto. ¿Sí? Pero le hago un reto a Joel. Voy a llevar. Ya sabemos que ya que los magos tomamos las monedas, estas las desaparecemos así, bum, 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 y ya está. Como ya aparece ahora. Lo que vamos a hacer es sencillo, mira. Una moneda, 2, 3 y 4 monedas. Estas 4 monedas le voy a decir a una que pase para estos dedos. Quiero que pases de una de ellas a estos dedos. 1, 2 y pasa justamente la primera de estos dedos. Fíjate, me quedan 1, 2 y 3. Fíjate, me quedan 3. Claramente, toca, claramente que son 3, Fíjate, mira. Ahora mismo me quedan 2 y una 3, bueno, y una que pasó para allá. Correcto. Y otra que viene para aquí. Mira. 1, 2. Pasa para acá. Pero lo voy a complicar mejor, Pon tus deditos así. ¿Así? Claro, porque quiero que sujete las monedas así, pegando. Ahí. Y esta mano abierta. Por la abajo, aquí, abajo. Primera pregunta. ¿Cuántas monedas tienes? 2. 2. Estas 2 monedas, pon tu mano que estás grabando, tu mano. Cierra la mano lo más fuerte posible. Ok. ¿Cuántas hay aquí? 2. Más 2. 4. A la cuenta de 3, deja caer tus 2 en tu mano. 1, 2, 3. Y obviamente, ¿Qué pasó con el otro? Mira, cae una sola moneda porque abre. Y pasa la tercera. Impossible, brother. Y ahí está. que Pasa sí la quiere. tercera. Fíjate, lo mejor no es eso. Fíjate bien, ¿Cuántos tengo aquí? 3. Y ahí en la mesa. 1. Claro. 1, 4. ¿Por qué? Desaparece la primera moneda. Así tal cual. ¿y dónde está? ¿Dónde está el otro? ¿Eh? El otro, 4. Ahora. No, el problema es que estoy desapareciendo la de una en una. Mira, es más, con una mano en el bolsillo y una afuera, mira. Ajá. Me quedan 2 monedas, fíjate, mira, 2 moneditas. Pero para que tú veas, te vamos a repetir, pon los dedos ahí otra vez. Mira, vas a aguantar tú las 2, como que seguí. Ahí. Es más, no ponga la mano aquí porque se te van a caer las monedas, mira. Déjala caer aquí, 1, 2, 3. ¡Pum! Y cae una sola porque queda una. Esto es un show de magia. No tiene nada otro que me pasa. Magia, vou cupir mucha, vou cupir família, tudo é de cupir. Joel também chega até certo ainda na mesa, também bingo na dentro da casa, que se chama La Casa de Magia, que me está invitado a vir para o cenário e também esse show com qualquer pessoa que tem presente aí. Que me diz, o show, você quer cordialmente invitar, queremos um show para a família, bingo e una, bingo e mucha bem desfrutar de algo a par, algo que nos mira todo dia que nada que um show de magia que ainda podemos encantar dia 22 horas na Renaissance. Também tem 2 shows através da nossa mesa, um show 3 horas e um show 6 horas. E show de 3 horas praticamente caixa de música acabando, mesa não está acabando, que meio tipo racilia para morrer esse. Caixa também está obtenido na Bibi, Marim Pampum e Riverhat, também na Ticket Point, e não também vou pôr a carta, me digo isso, é membro da ACU. ACU membro da preço especial unicamente na Ticket Point. Unicamente na Ticket Point, você tem preço especial para membro da ACU e também tem carta na Mensing. Para VIP Table, você pode chamar 572-7272 e nós reservamos essa palavra. Que me diz, já me quer nossa toda a informação, eu sei que queres ser mais mágica, tranquilo. ¿Qué pasó, Joel? Yo
Ah, ok, sí, yo sé que quieres hacer más magia. No, tranquilo, estoy bien. Pero, ¿podemos tomar un tecito ahorita? Sí, claro. ¿Usted tiene el saco? ¿Cómo? ¿Usted tiene el té? Sí. ¿Lo tiene? ¿Me lo puede dar? ¿El té? Sí. ¿De qué? El té para tomar. El video que sacaste del té. ¡Ah! No. Eso es por la mañana, eso es de la Eso mañana. es la mañana. Lo que sí me he dado cuenta en la isla, es que hace mucho calor. Y te pedí nieve. No, hace mucho calor y voy a aprovechar el calor para hacer magia aquí en la isla. Para traer más calor. No, te voy a poner un ejemplo. Mira. Eso es un anillo. Sí. Tócalo. ¿Qué material es? De metal, Metal, fuerte, duro, ¿no? correcto. No lo puedo. No puedes doblarlo. No. Imposible. Pues yo voy a aprovechar el calor que hace aquí y mire lo que voy a hacer. Mire. ¿Yo también? Sí, porque lo voy a dejar. Yo pongo aquí. Ahí está, mira. Anillo. ¿Ok? ¿Se ve ahí? Mira. Si yo froto un poquito para darle un poco de calor, ¿sabes lo que sucede? Empieza a derretirse de una forma tan fuerte ya lo que es importante ver usted. Ahí está la luz. Un segundo de mí. ¿La ciudad? Está aprovechando el calor. Aquí está tu anillo.